Sabes, cuando alguien busca refugio espiritual, normalmente llega con una expectativa muy, muy clara en mente, ¿no? O sea, espera encontrar un lugar de pureza total. Ajá, un santuario, digamos. Exacto. Y si lo pensamos bien, es como, haz de cuenta como entrar a un hospital. Uno va porque necesita sanar, porque hay heridas emocionales o, pues, existenciales. Y depositas absolutamente toda tu confianza en los médicos. Totalmente. Confías en que el edificio mismo está diseñado, o sea, construido para proporcionarte una cura y protegerte de las infecciones de allá afuera. Sí, claro, se percibe como un espacio delimitado explícitamente para la sanidad. Y en la mente humana, fíjate que suele ser algo muy binario. O sea, afuera está lo sucio, lo enfermo, lo mundano. Y adentro está lo limpio, lo sagrado, lo sano. Ajá, lo seguro. Exacto, es profundamente reconfortante. Digo, como seres humanos necesitamos creer que existe un lugar donde el daño externo simplemente no puede cruzar la puerta, ¿verdad? Sí, es una necesidad básica. Pero, hoy estamos haciendo una inmersión profunda en unos apuntes, o sea, en una obra fascinante que se llama El ego en la religión de Franklin J. Pérez G. Y su premisa es francamente explosiva. Vaya que lo es. Porque básicamente el texto te dice que ese hospital en el que tanto confías es exactamente lo que te está enfermando. Y lo peor del caso no es eso. O sea, lo peor es que el virus no entró por accidente caminando desde la calle. No para nada. Está diseñado, empaquetado y pues distribuido intencionalmente por el sistema de ventilación del propio edificio. Híjole, es que esa analogía es la definición absoluta de un engaño maestro, ¿no? Un sistema cerrado que se alimenta a sí mismo y creo que yo estoy convencida de que esa es la piedra angular que vamos a desmenuzar hoy en esta conversación. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, quiero hacer una pausa rapidísima aquí para dejar algo súper claro desde el principio. Nuestro trabajo en este análisis no es tomar partido político, ni ponernos a defender a una iglesia o atacar a otra. Claro, cero proselitismo. Exacto. Somos, simples guías navegando por los conceptos que plantea este autor. Nuestra misión hoy es entender exactamente cómo y por qué el texto afirma que Dios no es religión. Ajá. Y cómo la religión se convierte, pues muy a menudo, en el disfraz favorito del ego humano para controlar y administrar lo que supuestamente es sagrado. Texto, porque esa es la base de todo, ¿no? A ver, ¿cuál es esa base? Pues mira, por un lado, el autor define el Evangelio, pero como vida, o sea, como una unión directa, pura y sin filtros con la fuente divina. Es una experiencia viva, íntima, que te exige autenticidad interior. Ok, eso sería el Evangelio. Sí. Y por el otro lado, define la religión simplemente como la estructura. Es este intento humano y, pues por lo tanto, inherentemente limitado, torpe, imperfecto, de organizar esa experiencia sagrada. Ok, vamos a aterrizar esta idea con una imagen, porque a mí me ayuda muchísimo visualizarlo. Es como la diferencia entre el agua pura y la tubería que la transporta. Exacto, me encanta esa imagen. El Evangelio, o sea, esa conexión genuina, es el agua vital que realmente te sacia la sed. La religión vendría siendo la tubería de metal o, no sé, de PVC, que los humanos construimos para tratar de llevar esa agua de un lado a otro. Así es. Y lo que este texto nos advierte, de manera muy cruda, es que esa tubería la gran mayoría de las veces está profundamente oxidada e infectada por el ego humano. Es una metáfora perfecta, de verdad. Y lo que hace que este argumento de Pérez sea tan robusto es que no lo sustenta nada más en citas teológicas o versículos bíblicos aislados. Ajá, o sea, trae otras disciplinas, ¿no? Exactamente. Construye un respaldo multidisciplinario para demostrar que esta necesidad de controlar el agua usando tuberías rígidas es un problema psicológico y estructural de toda la humanidad. Sí, de hecho yo estaba viendo que el texto hace referencia a muchísimas ramas del pensamiento. Pero, a ver, espérame tantito. Dime. Me quiero detener aquí porque me surge una duda genuina. Entiendo perfecto que la religión puede ser una tubería oxidada, pero ¿no necesitamos una tubería de todos modos? A ver, desarrolla eso. O sea, si viertes el agua pura sin ninguna estructura que la contenga, pues se derrama, ¿no? Se esparce por el suelo y se termina perdiendo en el lodo. ¿Acaso no es necesario organizar a la comunidad de alguna forma práctica? Pues mira, esa es precisamente la trampa en la que caemos siempre. Es una observación clave. El texto no dice que reunirse o tener una comunidad sea malo por naturaleza. Ok. El problema
y aquí es donde el autor cita a filósofos como Spinoza, el problema es que lo divino tiene una naturaleza infinita, libre. Ajá. Y en el momento exacto en que intentas encerrar esa inmensidad en una institución súper rígida, supuestamente para protegerla, pues la asfixias, le quitas la vida. Órale. Sí, Spinoza argumentaba que las instituciones terminan adorando sus propias reglas en lugar de adorar a la fuente original. ¡Wow! ¿Adoran a la tubería? Literalmente. Y luego, desde la psicología, Carl Jung aporta algo fascinante con su concepto de individuación. A ver, cuéntame de eso, de Jung. Jung explica que la madurez espiritual verdadera, o sea, esa conexión auténtica, nace puramente del trabajo interior, de conocerte a ti mismo. Cuando dependes exclusivamente de un sistema externo para que te dicte cómo conectar con lo divino, pues esa experiencia se degrada por completo. Claro. Y también leí que menciona a Mircea Eliade, ¿no? Desde la antropología. Exacto. Eliade coincide en que la experiencia sagrada es interna y en cuanto la vuelves una institución burocrática, pierde su magia. Ok, a ver. Entonces el problema no es que un grupo de personas decida reunirse a compartir el agua. El problema es cuando alguien se para enfrente y dice, yo soy el dueño absoluto de la tubería, y si quieres beber agua, tienes que pagar mi tarifa y usar mi vaso especial. Exactamente. Ahí está la trampa del poder. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si el agua original es tan clara, tan pura y tan evidente, ¿cómo es que el ego logra secuestrar la tubería sin que nadie, sin que nadie se dé cuenta? Esa es la gran pregunta. Porque me imagino que esto no ocurre de un día para otro, no es como un asalto a mano armada, donde llegan pateando puertas, ¿o sí? No, no, para nada. Es todo lo contrario. No es un asalto, es una infiltración. El texto lo describe como un proceso súper metódico, casi, pues como la progresión de un parásito. Uy, qué imagen. El ego no entra al templo exigiendo adoración. Entra caminando de rodillas, con la cabeza baja, fingiendo una piedad absoluta. Todo comienza en el nivel 1, a un nivel microscópico, en el individuo común y corriente. A ver, explícame esa primera fase de los 4 niveles. ¿Cómo se ve este nivel 1 en la vida diaria de una persona? Pues, imagínate a alguien que llega a una comunidad espiritual buscando respuestas, pero que trae consigo un enorme vacío existencial, o inseguridades súper profundas, o una necesidad así desesperada de validación externa. Ok, alguien muy vulnerable. Sí. Y en lugar de hacer el trabajo duro de sanar su interior, que digo, es doloroso y requiere mucha vulnerabilidad, el ego de esta persona descubre un atajo. Ajá. Jung lo llamaba la inflación espiritual. El ego de esta persona de repente aprende el vocabulario del grupo, imita los gestos de santidad, adopta posturas superdevotas y crea como una especie de avatar espiritual. O sea, se apropia del lenguaje de lo sagrado nada más para ganar estatus frente a los demás. Exacto. ¡Wow! Es como ponerse un disfraz carísimo y muy elaborado para aparentar ser, no sé, el más iluminado de la sala, el moralmente superior, cuando en el fondo no hay ni una gota de transformación real. Es pura vanidad jugando a ser Dios. Precisamente. Y es muy seductor porque la persona recibe toda esta admiración externa sin tener que enfrentar jamás a sus propios demonios internos. Claro, el camino fácil. Pero y aquí viene lo fuerte. Esto se vuelve verdaderamente destructivo cuando esta misma persona, impulsada por este ego inflado, empieza a escalar dentro de la jerarquía y asume una posición de liderazgo. Aquí pasamos al nivel 2. Uf. Claro, porque un creyente común fingiendo santidad es molesto, ¿no? Pero un líder fingiendo santidad, ese sí tiene el poder de arruinar vidas enteras. Totalmente. Y por explicar cómo opera este líder en el nivel 2, el texto se apoya en conceptos sociológicos que están fascinantes. Menciona a Max Weber, por ejemplo, y su idea de la dominación carismática. Ah, sí, cuando el líder se vuelve intocable. Exacto. Convence a toda comunidad de que él, y solo él, tiene una conexión exclusiva con la fuente. Se vuelve incuestionable. Pero fíjate que lo más brillante y lo más aterrador viene de la mano de Michel Foucault. A ver, aterriza eso de Foucault, porque siempre es un poco abstracto. ¿Cómo dice él que opera esto? Foucault nos ayuda a entender cómo el poder se disfraza hábilmente de moralidad. Él argumentaba que el poder más efectivo, o sea,
El control real no es el que te pone una pistola en la cabeza. Ajá. Porque si alguien te amenaza con violencia física, tarde o temprano te vas a rebelar. Es la naturaleza humana. Lógico. El poder real es aquel que logra convencerte desde adentro de que obedecer ciegamente al líder te convierte en una buena persona. Híjole, qué fuerte está eso. Sí, el ego del líder establece reglas totalmente arbitrarias, dictámenes sobre cómo vivir, cómo vestir, qué pensar y ¡pum! Les pone la etiqueta de «es la voluntad divina». O sea, el beneficio personal del líder, su obsesión de control, queda perfectamente oculto bajo la máscara de que está sirviendo a Dios. Exacto. Y en ese punto, el líder ni siquiera tiene que vigilarte, porque, la propia gente se vigila a sí misma y se vigilan entre ellos para asegurarse de que todos están siendo buenos y siguiendo las reglas. Es un panóptico perfecto, sí. Pero, a ver, si el líder empieza a abusar o a cometer errores graves, ¿cómo se protege a sí mismo para que la comunidad no lo descubra y lo tire? Pues ahí es donde la infiltración trasciende a la persona y entramos al nivel 3, la institucionalización. El ego construye muros gigantescos alrededor del líder y de su sistema. Ah, claro, la burocracia sagrada. Sí, y aquí se cita a Emil Durkheim, y también resuena un poco con Nietzsche. Durkheim observó que la religión, en este estado ya degradado, pues deja de ser una búsqueda de la verdad. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en un mecanismo puro de control social, de cohesión forzada. Lo importante ya no es que el individuo conecte con el agua viva, sino mantener la bendita tubería intacta y a la gente bien formado en fila, sin hacer preguntas. Y me imagino que pasamos al nivel 4, ¿no? Porque para mantener a la gente embelesada y súper distraída del hecho de que están bebiendo agua sucia, pues el ego tiene que armar un buen show. Totalmente. Esa es la etapa 4, la culminación del secuestro, el espectáculo. Cuando la presencia real de lo divino se desvanece por completo, la institución entra en pánico y tiene que sustituirla con ruido. Luces, humo, música a todo volumen. Sí, con promesas de milagros espectaculares y obras faraónicas. Se convierte en una maquinaria de propaganda masiva. O sea, puro marketing espiritual. Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Y la respuesta que reciben es un contundente, nunca los conocí. Qué duro. Es la tragedia final, ¿no? El ego utilizando el nombre de la fuente divina no para servir al prójimo, sino para brillar bajo los reflectores. Wow, la verdad es que esto me cambia por completo la perspectiva. Lo que me cae el 20 ahorita es que el ego es un parásito, o sea, es sumamente sofisticado. No necesita destruir o quemar el texto sagrado original. Le basta con distorsionarlo sutilmente. Así es. Mantiene vivo al huésped nada más para poder alimentarse de él. Entonces, la verdadera amenaza no es un ataque externo. No es como que el mundo secular quiera destruir la fe. La verdadera amenaza es una metástasis que ocurre desde adentro del templo. Ese es el corazón del argumento de Pérez. La pudrición siempre es interna. Y esto nos lleva a explorar las consecuencias prácticas de ese secuestro, que la verdad entran en un territorio todavía más oscuro. A ver, ¿por qué? Más oscuro. Porque cuando el ego alcanza este nivel de control absoluto e institucional, no se queda ahí organizando eventos y ya. Comienza a cometer verdaderas atrocidades. Ok, me asustas. Pero ojo, no atrocidades que te llevarían a una corte penal, sino lo que el texto llama delitos espirituales invisibles. Delitos espirituales invisibles. A ver, eso suena que el autor está agarrando los conceptos tradicionales del pecado y les está dando una vuelta de tuerca completa, ¿no? Exactamente eso hace. Reinterpreta las ofensas clásicas para mostrarnos cómo el ego las comete impunemente. Tomemos el concepto del adulterio, por ejemplo. Que, en el imaginario colectivo, del adulterio siempre está ligado exclusivamente a la infidelidad física o matrimonial. Sí, claro, pero el autor plantea que, en el plano espiritual, el adulterio es romper la fidelidad con la fuente divina pura para irte a la cama, metafóricamente hablando, con las interpretaciones, los caprichos y las reglas inventadas por los hombres. Órale. O sea, es prostituir la esencia de la fe. Totalmente. Y esto conecta súper profundo con lo que decía el filósofo Paul Tillich. Él decía que la fe se prostituye en el momento exacto en que tomas algo que es relativo, temporal y humano, como, no sé, una doctrina específica o una institución, y lo elevas exigiendo que se le trate como si fuera absoluto e incondicional. Claro, es como adorar a la tubería en lugar de al agua.
Exacto. Y, hablando de adoración, ¿cómo reinterpreta la idolatría? Porque quiero pensar que no se refiere a la idea antigua de ponerte a adorar una estatua de bronce o un becerro de oro. No, no. El mecanismo de la idolatría del ego es muchísimo más perverso y psicológico. Ocurre cuando el liderazgo se posiciona como el mediador exclusivo entre la gente y lo divino. O sea, cuando te bloquean el acceso directo. Sí, cuando un líder te dice, a ver, tú no puedes entender esto por ti mismo. Eres incapaz. Me necesitas a mí para que te traduzca la voluntad superior. Ahí está cometiendo idolatría. Y ahí Erich Fromm diría que se aprovechan de nuestro temor, ¿no? Exactamente. Está ocupando un trono que no le corresponde, aprovechándose de esa inseguridad. ¡Wow! Y el tercer delito que cuando lo leí la verdad me dejó helado es el homicidio espiritual. A ver, explícame esto. ¿Cómo puedes asesinar el espíritu de alguien? Yo diría que es quizá el crimen más devastador de todos. Y ocurre cuando la manipulación sistemática de una institución destruye la identidad auténtica y la libertad de una persona, nada más para obligarla a encajar en su molde. ¡Qué fuerte! Y para entender cómo funciona esto en la práctica, el texto hace eco de ideas de Simone Weil, una filósofa brillante que hablaba de una forma de violencia que no deja moretones físicos, pero que te aniquila el alma. A ver, profundicemos en esto de Simone Weil porque me parece fundamental. Ella argumentaba que forzar a una persona a negar su propia voz interior, a sofocar sus dudas que son genuinas y a reprimir su verdadera naturaleza mediante la imposición de culpa y una vigilancia constante, pues es una forma de asesinato. Literal, te matan en vida. Sí. Y desde la psicología clínica, alguien como Carl Rogers te diría exactamente lo mismo. Si a una persona se le condiciona el amor y la aceptación, solo si cumple con requisitos arbitrarios, su yo auténtico se fragmenta y muere. Se apaga por completo. La persona se convierte en un autómata que solamente busca complacer al sistema para no ser expulsada, para sobrevivir. Híjole. Me tengo que detener aquí porque esto tiene unas implicaciones tremendas. Demasiadas. Si lo piensas, para quien nos escucha ahorita, si alguna vez alguien ha estado en un entorno donde sintió que su identidad entera estaba siendo borrada o que cada pensamiento propio era etiquetado como pecaminoso, lo que este texto argumenta es que esa persona no estaba para nada experimentando a la fuente divina. No, para nada. Estaba siendo víctima de un ego gigante que estaba cometiendo un homicidio espiritual en su contra. Y lo más retorcido de todo esto es que te están inyectando veneno por la vía intravenosa y tú estás ahí sonriendo y dando las gracias porque la etiqueta de la bolsa dice que es medicina divina. Es una imagen escalofriante, pero es la triste realidad de cómo operan estas estructuras. Simone Weil lo decía muy claro. El mal más profundo, siempre, siempre, es aquel que se reviste con la apariencia del bien mayor. Uf, qué frase. Ahora bien, esto nos plantea un dilema gigante en el texto. Porque, a ver, es muy fácil, y hasta catártico, señalar con el dedo acusador a los líderes narcisistas o a las instituciones frías, y decir, ellos son los malos. Claro, siempre es más fácil buscar al villano de la película. Pero el autor da un giro argumentativo aquí que, te aviso, resulta sumamente incómodo. A ver, no me digas que ahora se va a poner a defender al líder. ¿Cuál es el giro? No defiende al líder en absoluto. Pero plantea una pregunta brutal. Dice, a ver, si el liderazgo es el victimario y está cometiendo estos crímenes invisibles a plena luz del día, ¿por qué las multitudes lo permiten? ¿Por qué se sostienen estos sistemas durante décadas o incluso siglos sin que nadie haga nada? Y aquí es donde entramos al terreno tan resbaladizo de la responsabilidad compartida. Ok, ya veo por dónde va. O sea, se necesitan dos para bailar el tango. Exactamente. El autor introduce un concepto que él llama la ignorancia culpable y se apoya en un principio muy antiguo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El argumento central aquí es que las ovejas, o sea, la gran masa de seguidores, pues no son víctimas puramente pasivas ni inocentes en este juego de poder. A ver, espérame tantito, espérame. Ahí sí voy a cuestionar un poco esto. A ver, dime. O sea, no me cuadra del todo. Si acabamos de establecer que el líder tiene todo este poder brutal de manipulación y que usa el condicionamiento psicológico para someter a la gente, decirle a la víctima que tiene parte de la culpa, se siente,
pues no sé, un poco injusto, ¿no crees? Te entiendo perfecto. Digo, ¿cómo puedes culpar a alguien que está siendo engañado magistralmente? Es una reacción completamente natural la que tienes. Pero hay que ver el mecanismo profundo detrás de esta afirmación. No es una condena vacía para hacer sentir mal a la gente. Tiene un respaldo filosófico muy denso. Ok, a ver, explícamelo. El texto nos remonta hasta Sócrates. Sócrates argumentaba que la ignorancia no es simplemente un estado pasivo donde, ¡ay, pobrecito, me falta información! La ignorancia, en muchísimos casos, es una elección activa. Ah, caray. Es la decisión consciente de no buscar, de no cuestionar. Quien elige cerrar los ojos frente a las contradicciones evidentes se convierte en cómplice de su propia ceguera. Ok, ya entendí. Entonces no es un no sé por qué no pude saber, es un elijo no saber, porque saber me obligaría a tomar acción. Precisamente. Y aquí es donde entra la psicología con una fuerza aplastante. Eric Fromm tiene este concepto seminal que se llama el miedo a la libertad. Uy, famosísimo. Y el filósofo Søren Kierkegaard también exploró ideas muy similares. Y la realidad psicológica, nos duela o no, es que la libertad interior, esa verdadera autonomía espiritual y moral, es aterradora. Claro. Requiere un esfuerzo mental y emocional gigantesco. Tienes que discernir por ti mismo qué está bien y qué está mal, y hacerte cargo. Y eso pesa muchísimo. Es súper angustiante vivir así, dudando y pensando. Demasiado. Por eso, Kierkegaard observaba que la multitud prefiere, por mucho, la seguridad cálida y predecible de estar en el rebaño antes que asumir la responsabilidad individual de la fe auténtica. Wow. Las personas prefieren delegar su criterio moral a un líder fuerte y autoritario. Quieren que alguien más les dé una lista de cotejo. O sea, dime cómo vestirme, dime qué comer, a quién debo amar, a quién debo odiar. Ajá, dame el manual de instrucciones. Exacto, dame el manual y prométeme que si marco todas las casillas sin equivocarme, estaré a salvo de todo mal. ¡Qué duro está esto! Básicamente nos está diciendo que preferimos la comodidad de una mentira empaquetada, siempre y cuando nos quite el peso de tener que pensar por nosotros mismos. Así de crudo es. Y eso es un golpe durísimo a la idea romántica que tenemos del seguidor inocente. Nos quita el disfraz de víctimas indefensas y nos pone el traje de cómplices activos de nuestra propia jaula. Totalmente. Este es como si estuviéramos pagando felizmente una suscripción mensual en Netflix para mantener nuestra propia prisión existencial y encima le rindiéramos homenajes al carcelero cada domingo. Es una analogía brutalmente certera. De hecho, Carl Jung explicaría que esto sucede porque el ser humano tiende a proyectar su propia responsabilidad en figuras de autoridad. ¿Para qué? Para evitar confrontar su propia sombra. Si el líder toma todas las decisiones difíciles de mi vida, pues yo me lavo las manos, ¿no? Yo no tengo que lidiar con la complejidad de la existencia ni con mi propia oscuridad. Claro, soy inimputable. Pero la conclusión de Pérez es implacable. La responsabilidad espiritual no se delega, se ejerce. ¡Qué buena frase! Quien elige la comodidad de ser guiado ciegamente, sin pasar absolutamente todo por el filtro de su propia conciencia, termina participando en los mismos delitos espirituales que el líder que lo engaña. ¡Híjole! Y al final de todo este proceso, el ego logra su objetivo maestro. ¿Cuál es? Sustituye a la fuente divina por un Dios inventado, un ídolo hecho a la medida que justifica el poder humano y aplaude los prejuicios de la misma institución. Me deja sin palabras. Pero a ver, después de exponer un panorama pero tan increíblemente sombrío, o sea, donde tenemos líderes controladores, seguidores cómodamente cómplices, instituciones convertidas en teatros de manipulación y encima dioses falsos creados para validar nuestros peores instintos. Suena apocalíptico. Sí, digo, tiene que haber una resolución, ¿no? ¿Cómo propone el texto que se rompa esta superestructura de plomo oxidado que ha construido el ego durante milenios? La salida que ofrece el texto es súper profunda y se centra en una reinterpretación radical, pero de verdad radical, del símbolo de la cruz. A ver, explícame eso. ¿Cómo cambia la visión tradicional de la cruz? Pues mira, generalmente la cruz se entiende casi de manera exclusiva como un mecanismo transaccional, o sea, un pago para la salvación personal en el más allá. Ajá, el sacrificio y ya. Sí,
Pero el autor invita a verla, dentro de todo este contexto del ego institucional que acabamos de hablar, la invita a ver como el mayor juicio cósmico de la historia contra las estructuras de poder humanas. Un juicio cósmico. A ver, desmenúzame el mecanismo detrás de eso. ¿Cómo enjuicia la cruz al ego? Es el momento exacto en la narrativa donde se despoja al ego y a toda la maquinaria religiosa de su legitimidad. Piensa nada más en el contraste, es brutal. Ajá. Está un Dios que es severo, inalcanzable, que exige sacrificios constantes, sumisión ciega. Un Dios dictador. Exacto, un Dios que se rodea de riquezas para sostener una jerarquía excluyente. Bueno, en contraste, el Evangelio real, la encarnación misma de la fuente, se manifiesta en la figura de Cristo. ¿Y qué hace Cristo en su momento cumbre? Pues a ver, ¿qué hace? Lava los pies de sus propios seguidores. Órale. Voltea la pirámide de poder por completo. Absolutamente. Se humilla en lugar de dominar. Sirve a los demás en lugar de exigir tributos. Se entrega en lugar de acumular poder y riqueza. Claro. Esa postura de vulnerabilidad extrema, de servicio radical, es el antídoto perfecto que desarma la ilusión del ego. La cruz exhibe públicamente que la verdadera conexión divina no requiere de palacios de oro. Ni de intermediarios abusivos. Exacto. Ni de un espectáculo de milagros de luces neón. Demuestra que ninguna institución multimillonaria o líder intocable tiene ni tendrá jamás el monopolio sobre el agua viva. ¡Wow! O sea, regresando a la analogía que usamos al principio, la cruz sería el equivalente a romper por completo la tubería oxidada a la vista de absolutamente todos. ¡Ajá! Pero no para destruir el agua, sino para demostrar que el agua siempre estuvo ahí, fluyendo libremente por todos lados, y que nunca necesitamos pagarle peaje a nadie para beber de ella. ¡Qué buena forma de cerrarlo, de verdad! Es exactamente eso. La filosofía siempre nos ha enseñado que la verdad es lo único capaz de desenmascarar la ilusión. Totalmente. La cruz representa el triunfo de la vulnerabilidad auténtica sobre esta rigidez artificial del ego. Deja clarísimo que la fuente divina permanece intacta y eternamente disponible, pero solo para quien se atreva a asumir la inmensa responsabilidad de buscar esa unión de manera directa, honesta y sin atajos institucionales. Uf, qué viaje mental acabamos de dar hoy. Vamos a recapitular rapidísimo y tratar de amarrar todas estas ideas, porque fue muchísima información. Claro, hagamos el resumen. Empezamos estableciendo esa diferencia vital. No es lo mismo el agua pura de la unión directa que la tubería, a veces útil, pero frecuentemente oxidada y tóxica que es la religión estructurada. Así es. Luego exploramos los mecanismos de cómo el ego, cual parásito silencioso, secuestra esa estructura, empezando por la vanidad del individuo, fingiendo santidad en el nivel 1. Hasta escalar en el nivel 4, al control absoluto y el gran espectáculo institucional de luces y humo. Y cómo en el proceso, este ego comete delitos que no dejan ningún rastro físico, pero que fracturan la identidad humana desde la raíz, como el adulterio, la idolatría y el terrorífico homicidio espiritual. Exacto. Y luego atravesamos ese terreno que fue súper incómodo de la ignorancia culpable. No y sí, donde nos dimos cuenta, y nos cayó el 20 a todos, de que muchas veces somos cómplices del engaño por pura pereza mental y por el terror paralizante que nos da asumir nuestra propia libertad interior. Preferimos la jaula. Así es, delegamos la responsabilidad para no pensar. Y finalmente vimos cómo la humildad radical desmantela toda esa farsa y exhibe al ego por lo que realmente es. Yo creo que el valor inmenso de desmenuzar todo este conocimiento, o sea, sin importar cuáles sean las creencias personales de quien nos está escuchando ahorita, es aprender a identificar los engranajes de los sistemas que prometen liberarnos, pero que en el fondo están diseñados quirúrgicamente para controlarnos. Estoy absolutamente de acuerdo. Y pues esto nos deja con una última reflexión. Una semillita que, si lo piensas, va mucho más allá de la pura teología. A ver, déjanos esa semilla para cerrar. Si hemos visto en este análisis que el ego humano tiene esta capacidad tan sofisticada y tan brillante para esconderse detrás de lo que consideramos sagrado, apoyándose de nuestro propio miedo a la libertad, pues cabe preguntarse, ¿en qué otros aspectos cotidianos de la vida estamos replicando este mismo patrón sin darnos cuenta? Uy, esa pregunta sí que confronta. Es para llevársela de tarea.
Piensa en las ideologías políticas, por ejemplo. Esas que a veces seguimos con una devoción casi religiosa y ciega, repitiendo las consignas del líder sin cuestionarlas ni un segundo. O en los trabajos, ¿no? Exacto. Piensa en la cultura organizacional de ciertas empresas que exigen nuestra lealtad absoluta y castigan ferozmente cualquier pensamiento crítico. O incluso veámoslo en relaciones personales, donde entregamos todo nuestro poder de decisión a otra persona a cambio de no sentirnos solos y desprotegidos. Claro, el manual de instrucciones otra vez. Sí. Entonces, la gran pregunta que quiero dejar votando es: ¿en dónde más estamos aceptando la tiranía de una tubería oxidada simplemente porque nos resulta infinitamente más cómodo que el monumental esfuerzo de pensar, discernir y asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia? Muf. Y con eso, yo diría que la verdadera interrogante no es si alguna vez entramos a un hospital que nos terminó enfermando por dentro, Así es. sino cuántos de esos hospitales seguimos ayudando a construir con nuestra propia complicidad todos los días. Increíble. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti, fue una plática fascinante. Sabes, cuando alguien busca refugio